Y con los casos anticorrupción tan complicados que se están viendo en el Ministerio Público. Recordemos que el fiscal de la Nación está ahorita en entredicho, tiene una acusación constitucional en el Congreso de la República porque se le acusa de algo que para otros puestos de pronto podría ser una falta menor, pero para un fiscal de la Nación es gravísimo, mentir. Y no ha mentido sobre, no sé, su edad, sobre qué almorzó el día anterior, no, ha mentido sobre algo gravísimo. Dijo no tener vínculos amicales estrechos con el suspendido juez Inostroza y los audios han probado lo contrario, y dijo no haber tenido una reunión en casa del señor Camayo con periodistas y ha quedado demostrado que la reunión existió y que él estuvo ahí. Bueno, por esa razón no ha sido suficiente para los fiscales supremos para separarlo del cargo. El señor Chávarri continúa en el cargo y a la espera, como debe ser, de un proceso dentro del Congreso de la República. Lo que nos preocupa o nos debería estar preocupando es qué ocurre mientras tanto. Ayer el presidente de la República ha sido claro y contundente al exigirle al Ministerio Público que haga autocríticas y que también se pliegue a esta red de reformas y de intentos de mejorar las condiciones anticorrupción en nuestro país. Hoy día el señor Chávarri le ha dicho que bueno, gracias por los consejos, pero que ellos van a continuar trabajando. Mientras tanto, tres perlas que se deberían tomar en cuenta. El fiscal ha sido nombrado a cargo del tema de del caso de los cócteles que involucra directamente a la señora Fujimori, un caso que además tenía que ver la sala que está ocupada por el señor César Inostroza, se la ha dado al señor Tomás Gálvez. ¿Qué pasa con el señor Tomás Gálvez? Albricias también aparecen audios. Además, así había sido puesto había votado en favor de Chávarri y parece que se le está devolviendo el favor. Además, le han abierto investigación a José Domingo Pérez, el fiscal que se atrevió a decir que no le parecía que el señor Chávarri estaba capacitado para el puesto. Y como si fuera poco, ha pedido una investigación dentro de la Fiscalía para saber quiénes están filtrando audios. Ojo, los audios pueden filtrarse por un montón de sitios. Se pueden filtrar por la policía, los puede vender alguien que está chuponeando, los puede vender un operador, pero el fiscal Chávarri ha decidido investigar a la gente que se está realmente jugando el pescuezo e investigando a mafias de corrupción enormes. Así que ahí está el señor Chávarri, que tiene derecho a ejercer su cargo de fiscal de la Nación hasta que termine su proceso, pero que hay que estar muy atentos de las decisiones que está tomando. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Hoy tenemos dos grandes invitados para discutir estos y otros temas de coyuntura. Nos acompañan, por supuesto, el señor Daniel Abogatas, ex congresista de la República. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Y el analista político José Carlos Requena. José Carlos, muy buenas noches. Bueno, con ellos vamos a empezar entonces nuestro debate. Veamos cuál es nuestro primer tema. De tensos momentos son protagonistas los congresistas de la bancada oficialista Peruanos por el Cambio. Esta mañana Salvador Heresi recibió un mensaje que no dudó hacerlo público. Mis saludos a Juan Cheput, que en este momento se encuentra en el Manhattan con un periodista del Comercio, hablando de lo insostenible de mi presencia en la bancada PPK. Una pena que la lucha contra la corrupción que se predica empiece por poner la basura propia debajo de la alfombra. Sus compañeros de bancada, enterados de esto, le enviaron la respuesta. La verdad es que cuando leí el tuit casi me caigo de espaldas de la risa, ¿no? Porque, miren, ir al Manhattan y encontrarse con un periodista es como ir a un cuartel y encontrarse con un militar. Yo públicamente señalé, cuando sucedió el tema de los audios, que era insostenible, y esa sí fue mi palabra, la presencia de él en el gabinete, y le daba la razón al presidente Vizcarra. Y en este caso, yo estoy esperando sus descargos, así que la verdad es que esto ya parece risas y salsa. Está por descontada, Carlos, sí, claro que se actuó con deslealtad. No quisiera calificar el estado mental del señor Heresi. Con el señor Heresi lo que tenga que decir se lo diré personalmente cuando llegue. Una situación que inició tras la difusión de un audio entre el congresista Heresi y el suspendido juez Inostroza. Audio que le costó el cargo al exministro de Justicia. Tú internamente a tu gente, al jefe del IPE, llamarlo, ¿qué posibilidad de darle ambientes de todo un pequeño informe que te informe todos los penales? Está conmigo, estoy ahorita en Cusco, ya. Él está conmigo, así, y de inmediato le voy a... Esa es la idea, ¿ya, mi hermano?
como si no fuera ya bastante chiquita la bancada de los pepecausas como para que se estén peleando de esta manera. Lo cierto es que los audios del señor Heresi existen y si bien no lo incriminan todavía en un delito, sí han puesto a la bancada oficialista en una situación especialmente complicada. A ver, ¿qué opinan mis invitados? ¿Le conviene al señor Vizcarra, que tiene ahorita un impulso por tratar de limpiar el país de la corrupción y dar una buena imagen, lo que está pasando con su bancada? Bueno, además en momentos en que parecía que esta distancia entre el Ejecutivo y su bancada se había cortado, el hecho que esto pase es claramente desafortunado. Y creo, además, entre los protagonistas que la verdad parecen exabruptos y habla de una gran inmadurez para manejar temas muy sensibles que sin duda tendrían un mejor conducto a través de la reserva, ¿no? Yo no creo que este tipo de cosas se deban airear. Es cierto que el señor Heresi se puede sentir afectado por las acusaciones de las que ha sido fruto en los últimos días, pero quizás lo más sensato sea que responda de una vez por todas a algún cuestionamiento puntual y luego pase la página, si es que lo considera, ¿no? Porque esto de tuitear, además, reiteradas veces a lo largo del día, me parece que ha tuiteado 3 o 4 veces un tuit más controversial que el otro, te habla claramente de un... A mí me dio risa porque dijo, está el señor Chaput conversando sobre tal tema, y yo por reírme lo que le pongo, bueno, ¿cómo saben lo que están hablando, no? Y me contesta, es que hay unos amigos que están sentados al lado, y me hizo reír porque me preocupé que ya era broma, no le estaba pidiendo explicaciones. Daniel. Mira, yo creo que el presidente está haciendo un gran esfuerzo por presentarse ante el país como el abanderado de la lucha contra la corrupción. Y uno de los miembros de su bancada está, entre comillas, aparece relacionado con los señores involucrados en la corrupción. Entonces, creo que esta situación realmente le hace mucho daño, hace muchísimo daño al intento del presidente, que además creo yo que está ahondado por cuanto yo lo veo decir que vamos a luchar contra la corrupción, y vamos a luchar contra la corrupción. Yo me acordaba de un entrenador de fútbol que le iban metiendo 7 goles y venían los chicos, ¿y qué hay que hacer? ¡Jueguen! ¿Qué hay que hacer? ¡Jueguen! Oye, por amor a Dios, ¿cuáles son las propuestas para luchar contra la corrupción? O sea, yo creo que ese entusiasmo que tiene y esas ganas de hacer las cosas, yo creo que contagia cierto ánimo, ¿no? Claro. Pero con su bancada en esa manera y con lo que está ocurriendo en la Fiscalía y lo que está ocurriendo en la clase política, creo que va a necesitar mucha ayuda del presidente. Yo creo también que la situación para Vizcarra se torna complicada, además porque, hay que decirlo, ayer ha tenido, hay que decir, no el valor, porque no creo que sea valor, pero sí la osadía de decirle al fiscal de la Nación, vamos, señor, ¿no? ¿Usted qué está haciendo? La respuesta del fiscal de la Nación es insólita, ¿no? Sí. Gracias, compadre. O sea, por todos lados hay esta especie como de gente que no se da por aludida, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, en la Fiscalía hay dos cosas, ¿no? Una, este poco ánimo de renuncia ante una situación claramente catastrófica, y lo otro es que pareciera que no le entran balas, ¿no? Es decir, la situación es sumamente sensible como para que actúen, si no por presión del gobierno, de la opinión pública, por propias, más o menos como lo que actuó el Poder Judicial. El Poder Judicial se vio en una situación y planteó su propio Consejo Ejecutivo alguna solución, por lo menos temporal. La Fiscalía no ha hecho nada y, por el contrario, día a día toman decisiones muy controversiales, ¿no? Como las que tú has mencionado al abrir, ¿no? Realmente, o sea, investigar a tu propia gente, ¿no? Cuando están metidas en unos casos, los cuellos blancos no es poca cosa. Esa fiscal se está jugando el pellejo, ¿no? Sí, y lamentablemente hay un gran sector de la clase política que no tiene la sensibilidad de entender el momento en el que estamos, ¿no? Yo creo que la difusión de audios hace algunas semanas desnudó o evidenció algo de lo que todo el mundo hablaba, y ahora ya con la convocatoria al referéndum o con el anuncio de convocar al referéndum, si es que esta no ha sido oficial, ya estamos en otro momento, pero la gente parece que no se da cuenta de eso. No, yo creo que sí se dan cuenta, y muy buena cuenta, de lo que está pasando. Ellos saben, pues me refiero a la fuerza número 1, que Chávarri es un elemento suyo. O sea, Chávarri va a bloquear cualquier investigación que vaya a tocar a la lideresa, a la señora K, o como quieran llamar a la señora esto, en cualquier caso, si se dan cuenta y no quieren reaccionar, creo que les va a explotar en la cara en algún momento, ¿no? Yo creo que eso... ¿no? Y seguro no les importa, de acuerdo que no les importe, pero eso va a pasar, ¿no? Yo creo que el severo deterioro de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori en estos 2 años es un claro indicio de hacia dónde se conduce, si es que continúa como está. Yo no sé si no la ven
o la ven y no les importa? Yo creo que la ven y no les importa. La ven y no les importa. Sería interesante saber por qué, ¿no? Yo el otro día de aburrido traté de encontrar cuáles eran las propuestas de lucha contra la corrupción que han formulado los partidos políticos. ¿Sabes cuántas encontré? Ninguna. Ningún partido político en el Perú ha elaborado una propuesta de lucha contra la corrupción. Digamos integral. No, nada, porque hay nada, ni sueltas. Ni sueltas. En este momento, si se supone que son partidos políticos, debieran ellos de presentarse, esta es nuestra propuesta como partido político, respaldada por el comité ejecutivo, etcétera, etcétera. No hay. Entonces, lo que estamos viendo es la forma como se está ya no deteriorando, sino entrando en un coma terminal la clase política. Y justamente ayer me enseñaban una encuesta que espero que sea falsa. Estaba el señor Antauro con 9.6 de aprobación. Estamos construyendo, creo... Bueno, lo cierto es que no necesariamente Antauro, puede ser Goyo, puede ser en realidad cualquiera, ni siquiera, puede ser cualquier aventurero que va a pescar a río revuelto porque el río está más revuelto que nunca, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que eso es lo que la clase política está llamada a ver y a medir el momento en el que estamos, ¿no? Yo creo que el gran apoyo que tienen yo estoy entre los que discrepa con la premura con que se quiere hacer el referéndum, pero claramente la gente es algo que la gente quiere, ¿no? Y algo la gente quiere que se haga algo. Exacto. Pero es que si Vizcarra realmente quisiera hacer el referéndum, lo primero que tendría que hacer es pedir facultades para modificar la ley del referéndum y cambiar todo ese engorroso sistema y puedes hacer tu referéndum en 90 días, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Si él realmente quiere entrar al referéndum. O sea, yo creo que están ellos aprovechando el gesto. El gesto fue muy bueno en el discurso del 28 de julio. Le ha dado a él un aire, pero ese aire es como un salta para atrás en el momento que las cosas no se comiencen a cumplir. Y además es un globo de ensayo que te puede reventar en la cara, ¿no? O sea, tranquilamente. Además ha generado expectativas muy altas. Y aquí es donde me preocupa lo que pasa con la bancada oficialista que vamos. Es un pleito que podríamos calificar de menor. Pero en este momento el presidente Vizcarra necesita que se note que él hace las cosas bien y que el Congreso no lo quiere seguir. Pero ese Congreso que no lo quiere seguir no puede ser su bancada, pues, ¿no? Sí, bueno, claramente con los incidentes de hoy, algunos miembros de esa bancada parece que tampoco tienen la sensibilidad de leer el momento por el que está pasando el país y el apoyo que requiere el presidente Vizcarra si es que quiere realmente implementar la agenda que dice que quiere implementar. ¿Llega con su referéndum al final de...? A mí me parece que va a ser un poco forzado, pero vamos a esperar las próximas semanas si es que se dan gestos en ese sentido, ¿no? Y entiendo que tienen el ánimo de llegar no más tarde de diciembre. Vamos a ver si eso se da, ¿no? Y bueno, pero eso, o sea, que eso va a ser un saludo a la bandera. O sea, no hay ninguna reforma de fondo, salvo la no reelección de los congresistas. Lo que han propuesto en términos de bicameralidad realmente no resiste el menor análisis. O sea, es un mamarracho fabuloso, eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces... Pero volver a la bicameralidad sí era una aspiración. Es una aspiración. Y es una aspiración válida. Claro. Y en este caso, me gustaría preguntarle al analista, hay una cosa interesante. La propuesta impopular se vuelve popular al lado de la no reelección. ¿Cómo hacemos que se canalice y se capitalice una buena intención en una buena norma? Claro, ¿no? yo creo que el valor de lo que se ha presentado, que efectivamente, como dice Daniel, es muy perfectible, sobre todo en la bicameralidad. No, él ha dicho mamarracho. Yo lo voy a hacer más diplomático. No, pero... es que yo te hablo con 10 años de experiencia en lo que es representación, fiscalización y legislación. O sea, lo que es estar dentro de un parlamento. Hay muchas cosas, pero digamos, ya se ha presentado algo. Trabajemos sobre eso o se trabaja sobre eso. Creo que ese es el valor, que pone de algún modo la pica en Flandes y dice, ok, hablemos de eso, hablemos de bicameralidad. Más que eso, igual en el tema de la reelección, yo soy uno de los que discrepa con que esta se deba suprimir. Creo que se debe limitar, quizás 2 o 3 periodos, pero suprimir como se quiere hacer, además en aras o con la exposición de motivos tan débil, yo no diría un mamarracho, pero creo que es algo perfectible. La bicameralidad. Y creo que además el Congreso, en lugar de escuchar este tipo de pleitos de los que estamos siendo testigos, sería fascinante escuchar, no tiene que estar de acuerdo, pero escuchar que debaten bicameralidad, que debaten reelección, ¿no? Claro, y además que debaten sin a mí una cosa que sí del proyecto de bicameralidad, otra cosa que creo que yo sería un poco más ambicioso es romper la camisa de fuerza de los 130 parlamentarios, porque esto está reduciendo un número, o sea, con ninguna razón. Hace
más de 20 años se dijo, tienen que ser 120 congresistas, en algún momento se extendió a 130, sin ninguna razón técnica detrás. Entonces, esas son cosas que creo que deberían discutirse a partir de ahora y creo que ese es el gran valor. Dicen que el número adecuado mínimo ahora son 260. Algo audaz que me imagino que le daría también 20 puntos de aprobación al presidente Vizcarra sería que sea ad honorem, o sea, sin sueldo, que se presenten aquellos ciudadanos de bien que quieren trabajar por su país ad honorem. Yo estoy seguro que la población... Pero es insostenible, ¿no? O sea, la gente tiene que vivir de algo. Y cuando vive de nada, lo que genera es corrupción. O sea, porque al final... Bueno, hubo un presidente que decía que ganaba 2.000 soles, ¿no? Exacto. Al final cobran por abajo. Yo prefiero que tenga un sueldo clarito, fiscalizable, a no saber de dónde le viene la plata, ¿no? Si no vas a tener, y no tengo nada en contra de eso, puro jubilado, lo cual está muy bien, pero se necesita juventud también, ¿no? Bueno, es que te digo, o sea, si no quieres irte a los 260 que se requiere, porque todo es presupuesto, tú llegas al punto donde dices, entonces, ¿para qué tengo el Parlamento? O sea, si no puede cumplir con fiscalizar, no puede cumplir con representar, de acuerdo, y legisla mal, ¿para qué lo tengo? Sí, claro, por eso que la gente grita dice, por la calle, cierra el Congreso. Sí, pues. De acuerdo, y el Congreso sí me parece como... Parece una plaza de toros. O sea, parece como hacerle barra a este todo asunto. No, realmente... Hay que decirlo, confiamos en las instituciones y cerrar el Congreso sería una pésima idea. Pero Patricia, yo creo que estamos dejando de lado muchas instituciones que no están diciendo esta boca es mía. De acuerdo. O sea, en la reforma, los colegios de abogados, el mismo Tribunal Constitucional, la sociedad civil en general, transparencia y todos ellos, ninguno de ellos ha formulado algo. No ha habido ninguna convocatoria, un debate público, abierto, con el acuerdo nacional. ¿Qué cosa es lo que queremos? Nada. Bueno, ahí sí yo discrepo. Transparencia ha tenido una... Transparencia en algunos años clarísimo, además, reformas, un sistema de reformas con prioridades, objetivos. Es cierto que eran bastante generales, pero era sin duda temas no, yo me refiero que ahorita, se deben... Ahorita, no, me refiero ahora. Bueno, ahora que el tema es... Por eso te digo que este es el momento de abrir el debate, ¿no? Y por eso... trabajar con un plazo tan perentorio, decir, en octubre se tiene que hacer o en diciembre se tiene que hacer, me parece muy apresurado. Yo creo que si tú dices, ok, de acá a un año lo vamos a hacer con una fecha clara y debates todas estas cosas con espacio para que todo el mundo diga reforma política o reforma electoral no hay nada. La cifra repartidora sigue, o sea, el mínimo de 5 escaños para tener... Dicen que la razón es para que no se disemine los congresistas. ¿Qué cosa pasa con los últimos 3 parlamentos? Tienes 7, 8, 10, 11 bancadas. Entonces, ¿qué sentido tiene negarle a aquel que tiene la votación llegar a representar a su país? No, porque la cifra repartidora, ya hemos visto lo que produjo la cifra repartidora. Un desastre. Tiene que cambiarse. No, está claro que la ley de partidos políticos, o sea, si tú obligas que a la ley de partidos políticos sean con elecciones vigiladas, supervisadas, con un mínimo del padrón electoral que vote para que sean válidas, la podríamos comenzar a ver cambios. Claro. Hay múltiples propuestas, transparencia, los organismos electorales. Pero hay que ver por qué se empieza también, porque quien quiere cambiar, una forma de no cambiar nada es querer cambiarlo todo, ¿no? Pero en fin, creo que está bastante claro que estos pleititos en el Congreso no ayudan. Por favor, quítenle el celular al señor Eresi para que no tuitee. Y creo que hacen mal los congresistas en contestarle. Además, ¿no? Agrandan más la situación. Sí, efectivamente, yo creo que esos son temas que levanten el teléfono, pues no, por WhatsApp mejor. Muy bien, gracias señores por este primer debate. Recordemos que ustedes pueden además participar vía nuestro WhatsApp, nos pueden mandar mensajes de voz, nos pueden mandar mensajes de texto, ahí tienen el número de pantalla, 955-695-170. Y nosotros, por supuesto, pondremos sus opiniones al aire. Vamos a ver cuál es nuestro siguiente tema de debate. Una debilitada campaña electoral se desarrolla en medio de cuestionados audios entre funcionarios públicos y discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo por el referéndum. Esto se refleja en la intención de voto presentado en el último sondeo. El candidato Renzo Reyardo alcanza un 17%, Humberto Lay 7%, Enrique Cornejo 7%, mientras que el 21,5% de los encuestados contestó que no sabe por quién votar. Bueno, está interesantísimo lo que no pasa en las elecciones.
municipales. Eso es como si no existiera elección. Es verdad, y aquí que me corrija José Carlos, que normalmente las elecciones municipales y regionales calientan bastante tarde, ¿no? Eso es cierto, pero a estas alturas del 2014 ya Luis Castañeda, ¿no?, está sobre 50% y la pregunta era quién le podía hacer pelea y en algún momento despegó Cornejo, pero esta situación yo no la recuerdo en que el candidato puntero tenga menos del 20%, yo la verdad no. Y que además no la parece recuerdo. De una fragilidad su punterismo, digamos, ¿no? Claro, además uno de los datos de la encuesta de Datum que publican hoy Gestión y Perú 21 es que Rayardo está, la verdad, en tendencia decreciente, ¿no? Hace 2 meses me parece que estaba 5 o 6 puntos encima. Ahora, en cambio, está a la baja y que es también donde está Cornejo, que era otro candidato que en algún momento era viable, ¿no? Ahora todo parece estancado. El gran dato es que casi que los nulos, el no sabe, no opina y el blanco suman casi 40%. 40%, ¿no? Entonces, ha crecido, además. O sea, crecido, cada vez la además, gente está más, ha crecido, además, más desconcertada. ¿No? Me da la impresión, más allá de que la ley Mulder, Mordaza, pongan el nombre que quieran, se tenía que regular la publicidad en los medios de comunicación, también falta presencia en los medios de comunicación de los organismos electorales, ¿no? No hay propaganda de la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones. La gente siente como que no hay elecciones, ¿no? Sí, o sea, no solamente que no hay elecciones, sino tampoco le interesan las elecciones. Sí, claro, ni siquiera... La memoria que le viene son los comunicores, son los línea amarilla, entonces dice más de lo mismo. Son la victoria, la ¿no? victoria. Aquí nomás. Estás viendo que en el último mes hay 4 alcaldes o 6 alcaldes que han sido detenidos y con prisión preventiva. Entonces, y además que forman parte de mafias completas. Claro. Entonces, ¿no? Yo creo que el ciudadano que debiera estar más cerca de su municipio dice, oye, un ratito, o sea, no, o sea, es una reacción natural. O sea, yo no me quiero acercar a eso. O sea, y eso es un poco lo que... Y yo estoy seguro que va a llegar a un 60% probablemente de gente que no sabe, no opina, no quiere, o sea, no va. Va a ser como ese libro de Saramago de ensayo sobre la lucidez, que un día se despiertan y todos votan en blanco. Todos votan en blanco. Claro. Ahora, lo que sí resulta... porque algunas cosas sí son interesantes. La gente no está tan en la luna. La caída dramática del hijo de Castañeda Locio, por ejemplo, ¿no? Ha caído como de 7-3, o sea, prácticamente ha perdido la mitad del caudal de su intención de voto. Y no se le ha hecho tanta campaña en contra al muchacho, o sea, que por cierto es un chico bastante correcto. Y de hecho él aparentemente se ha querido distanciar del entorno de su padre porque ha licenciado a gran parte de los que eran el cogollo o el entorno de Castañeda, ¿no? Entonces, él pareciera que ha tenido un ánimo de diferenciarse, bueno, no le ha funcionado, ¿no? Bueno, ya se llama tiene Luis, el mismo nombre. se apellida Castañeda y postula por Solidaridad Nacional, ¿no? Claro. No hay muchas posibilidades, ¿no? Claro. ¿Y habrá afectado, José Carlos, el hecho de que justo se destapan casos que recuerdan todos los casos de corrupción de alcaldes de Solidaridad? Sí, eso sin duda ha afectado, ¿no? Habría que ver, faltan mediciones a nivel de provincias y de distritos en Lima, pero de lo que uno ve en Lima Metropolitana es un gran desinterés, ¿no? Es una gran apatía. Ayer o anteayer se firmó el Pacto Ético Electoral, hubo 2 candidatos que no firmaron y la verdad, por muy buenas intenciones que esto tenga, no termina teniendo gran impacto, gran interés y gran influencia en lo que el curso de la campaña toma, ¿no? Yo decía en una columna hace unos días también que la distancia que hay entre la política subnacional y la parlamentaria también es clamorosa, no solo viendo las principales fuerzas políticas de este Congreso, ninguno de los candidatos supera el 3% en Lima, ¿no? No sé cómo es en el resto del país, pero el candidato de Fuerza Popular tiene 2 o 3% según Datum, y seguramente la cifra de Ipsos no supere, no sea muy distinta, ¿no? El partido de gobierno tiene un candidato que tiene 1 o 2%, el señor Villacorta, y en los distritos... ¿Quién era? Es verdad, el señor Villacorta, que y en los distritos casi no figuran, ¿no? Entonces, lo único que tenemos es gran contaminación visual, eso sí. En el Óvalo Monitor, además, no sé por qué Surco, creo que es el distrito, ¿no? Y La Molina tienen todas los carteles del Perú. Pero yo creo que lo que estamos llegando realmente es este desinterés. La gente irá a votar o no votar, o votará en blanco, o como sea, pero la ciudad necesita un cambio. A gritos. Ahora, la ciudad puede tener un cambio sin una planificación. El Instituto de Planificación Metropolitano es un cero a la izquierda. El CEPLAN, por mi primo espero que esté haciendo algo. Que por cierto es un gran profesional. Es un gran profesional de primer nivel. Pero ¿dónde están los planes que hay? Javier, ¿no? Javier Abuelo. Sí. ¿Dónde están los planes en términos... El otro día me reía yo, el señor Velarde, ese señor de la bicicleta, sí. Creo que en su vida ha subido un micro.
En su vida ha subido un metro. Yo me lo llevaría al paradero de Unicachi a que trate de subir a un micro. Dice, la gente no debe usar autos, que use el transporte público. ¿Dónde está ese después de hacer señor? una hora de cola. Después de hacer una hora de Hora y cola. media. De cola para subir. Para llegar. Para poder entrar. Entonces, si tienes tú postulantes que ni siquiera se han molestado en ver la realidad, o sea, salir de su barrio, ¿no? De salir del Olivar. El señor que decía que Lima es plana, pues. Claro, que Lima es plana y que ha llenado todo su barrio de pelotas y vías para bicicletas, y creo que hay una bicicleta que ha pasado en todo el tiempo que ha estado él de... Yo la uso de cuando en cuando. Sí. Yo te digo, tú además, testigo que yo voy a Iván, yo voy a esa tienda ahí y nunca veo una bicicleta. No, y además lo curioso es que se hacen cosas, pero no de manera integral. Sí, porque, no, claro, esa misma, ¿no? la ciclovía de Libertadores termina en Pardo de Aliaga. No sabes dónde más que te ir. echan con carro, Sí, ¿no? claro. Así, Castañeda ha hecho su ciclovía en la Costa Verde, pero tienes que aterrizar en parapente, porque no hay manera de llegar de arriba abajo a la ciclovía, ¿no? La gran pregunta que flota en el aire es si Lima necesita un alcalde por cada distrito o necesitamos un alcalde en Lima. Y después otro sistema de asambleas de regidores, etcétera. Ya ese es otro. Son cambios constitucionales que resultan, ley orgánica en realidad. Pero por lo menos mientras tanto sí podemos tener autoridades que sí tengan injerencia sobre temas transversales. Tiene que haber una autoridad única del transporte. Tiene que haber, ¿no? Ya se aprobó la ley y yo no entiendo por qué no la ejecutan. O sea, no entiendo. Y además seguro que nadie le va a hacer caso, ¿no? O sea, claro. claro. Pero Daniel ha tocado el tema que, claro, ese debería ser un tema de debate en algún momento. ¿Qué tantos distritos requerimos, la verdad, no? Ya hablamos de Lima, antes de entrar hablábamos de Santa María, que tiene 1.200, 1.300 electores, un distrito que está poca población electoral. Tú dices, ¿por qué tiene que ser distrito, no? Eso sin contar los distritos que tienen poca población y gran canon. Y en consecuencia tienen 20 candidatos y casi todos los candidatos terminan con algún proceso o fugado o en la cárcel y no tienen agua y desagüe. ¿Perdona? Y no tienen agua y desagüe. Y no tienen agua. O sea, tienen un montón de candidatos con un montón de propuestas y no tienen resueltos sus problemas básicos. Ahora, ¿no? también se nota, está tratando de hacer un paralelo con la elección anterior, se nota definitivamente de que el control del dinero que entra a las campañas electorales está surtiendo efecto, ¿no? O sea, claro, está yo creo mucho que más... la ausencia de los candidatos en publicidad en los medios es, entre otras cosas, porque no tienen plata. Y ya la gente está más dispuesta, creo yo, a dar plata. ¿Quién va a ser quién se va a atrever? Sí, pues. A dar plata para las campañas. Bueno, si se hace de manera transparente no tendría ningún problema. Pero a ver quién se anima a hacer de manera transparente la donación. Vamos a ver cuáles son lo que nos dice nuestro público a través de la participación del WhatsApp. ¿Qué tenemos? Ahí está. Mario González dice: Patricia, buenas noches. Buenas noches, Mario. El señor Eresi finalmente terminará en la bancada de Fuerza Popular. Ese será su nido. Yo no voy a hablar del señor Eresi porque después se molesta y nos manda un tuit horrible. Humberto Galo dice: una vez más la clase política está desprestigiada y cada congresista solo busca eximirse de responsabilidades y negar conocer a sus hermanitos. Lo que decía Daniel, ¿no? O sea, hay esta percepción de que la clase política está mirándose el ombligo, ¿no? Y Ernesto Araujo nos dice: yo creo que no hay buenas propuestas municipales ni propuestas serias. Sí. Ernesto, creo que estamos de acuerdo contigo. José Ramos dice: desde mi punto de vista, ¿por quién votar? En realidad da mucho que hablar porque los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, y este punto que está tocando José es fundamental. A toda esta complicación que nadie sabe quién postula ni qué propone, tenemos organismos electorales, por lo menos la OMPE, ya más complicada e imposible, ¿no? Vicente Carulla, nos olvidamos, dice: el voto obligatorio distorsiona la realidad política de la ciudadanía. Si el voto fuese voluntario y los niveles de votación reales forzarían el cambio político del país. Otra gran discusión, ¿no? ¿Qué hacemos con la OMPE? Terror, ¿da? Pensar que estas elecciones pueden tener algún problema. Pero Patricia, tratemos de ver en macro la situación que estamos viviendo. Tenemos un poder judicial que está involucrado, el fiscal de la nación, donde hay en el Ministerio Público y en el Poder Judicial vocales supremos también involucrados en estos temas de los hermanitos. Sigue bajando Consejo Nacional de la Magistratura, organismos electorales. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer?
O sea, ¿tú crees que manteniendo estos organismos, manteniendo esto, o sea, es... Ya, pero ¿cuál es la salida institucional, Daniel? Porque, por ejemplo... No creo que haya, ¿No crees que honestamente. haya? No, ¿que yo, golpe? yo creo que o agarras traes a estos expertos en detección de mentiras, pasas a todo el mundo por detección de mentiras, votas a la gente que no es confiable, que no es segura, pero todas esas cosas terminas en la cárcel. Totalmente si de acuerdo, ejecutas, pero ¿a quién pone José Carlos Requena? Bueno, A ver, auxilio. Hay algunas sugerencias de abrir la cancha a una misión internacional o algo por el estilo. Esas son cosas que ya han causado algún resquemor en algunos sectores. Bueno, yo obvio. igual no lo descartaría, ¿no? Yo creo que la verdad requerimos algún cambio serio y algún cambio que te dé algo de esperanza, porque la verdad continuar las cosas con parches, yo no creo que avancemos a ningún lado. Además que es toda la estructura. Sí, claro. Toda la estructura. O sea, recordemos que la última vez que hemos estado en una situación similar, no sé si igual, creo que ni siquiera era tan grave en términos de corrupción. Todo el mundo dice, Fujimori disolvió el Congreso. No, Fujimori disolvió todo. Se volvió el Congreso, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. O sea, se voló todo el aparato estatal. Y claro, Sí, lo que vino no fue mejor, ¿no? Sí, efectivamente, lamentablemente lo que vino no fue mejor. La última vez debe haber sido el año 2000, que estábamos en una crisis similar, que tuvo que tuvo una salida institucional también. En ese entonces se formó una comisión de notables, se encontró una salida a eso. Yo aspiraría a una cosa así, si es que no quieres abrir la cosa a injerencia internacional, ¿por qué no buscar entre lo bueno que hay, porque en todos lugares creo que hay elementos rescatables, entre todo lo bueno que hay, ver qué se puede mantener para poder seguir adelante, ¿no? Porque yo sé que suena ingenuo, pero prefiero... No ingenuo, idealista, ¿no? Lo cual no está mal, ¿no? No está mal tener pero enfoque el riesgo, idealista, ¿no? Patricia, de mantener el statu quo actual... No se puede. O sea, ¿en qué vamos a terminar? No, nomás si no te disuelve el Congreso, el presidente te lo disuelve en la calle. Sí, o sea, no puedes, tarde o temprano, ¿no? efectivamente. Yo creo que yo era de quienes pensaba que PPK debía ser vacado en diciembre y que eventualmente se abra un escenario electoral que adelante debates y todo. Yo creo que ahora estamos en otro momento. El presidente Vizcarra ha mostrado que quiere hacer algunas cosas. Esperemos que mantenga este ánimo, ¿no? Vizcarra está con el ánimo apropiado. A ver si se encuentra la vía. Que pida facultades para modificar la ley de partidos políticos, el régimen electoral, la ley de referéndum y cambia el país. Yo no creo que se haga. Pero los fujimoristas no, que les pongas una pistola acá te van a dar facultades para eso. Pide voto de confianza. Y entonces cerramos el